tardes, Francisco, y a todas las personas que nos sintonizan como todos los miércoles a través de Ser TV Canal 11 y también a través de Nacional FM de antemano. Hoy les recordamos nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, @UDELASOficial, y en Facebook como Udelas Universidad. Francisco, esas personas que siempre nos escriben y que siempre dejan su comentario de la labor que la Udelas está desarrollando a través de este programa La Voz de Udelas. Así es, Saray, y hoy, como todos los miércoles, un tema sumamente interesante: el uso correcto del idioma español en la tecnología. Para ellos tenemos a dos grandes invitadas, la profesora Nicolasa Terreros Barrios, decana de extensión de la Udelas, y la escritora panameña Milvia Solano de Rodríguez, que además es gerente del Horizontes del Saber. Bienvenidas, pero antes de entrar en materia, Saray, vamos a ver un reportaje que hemos preparado como introducción a este tema. La revolución tecnológica que vivimos ha desencadenado un impacto en las comunicaciones. Desde la aparición de los teléfonos celulares, con sus populares mensajes de texto, el chat de Messenger, la consolidación de redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter o WhatsApp, la tecnología ha marcado una tendencia en la deformación del lenguaje. Las usuales prácticas de abreviar las palabras por falta de espacio de la red social que utilizamos para escribir la frase completa, así como la intensidad en la que vivimos y los niveles constantes de estrés, nos hacen ver como normal estos errores. A pesar de los intentos de la Real Academia Española de la Lengua por adecuar términos modernos y aceptarlos dentro de su vocabulario, lo que vemos a diario es solo una muestra de cómo se ha deformado la relación entre el lenguaje y la tecnología. Hoy, en La Voz de Udelas, hablaremos del uso correcto del idioma español en la tecnología. Bien, Sara, hay un tema que nos compete a todos, partiendo de, como dijo la profesora Milvia, el español es nuestro idioma oficial y todos deberíamos pues hablarlo y escribirlo de manera adecuada. Profesora Milvia, vamos a empezar con usted a ver un reflejo de cómo estamos a nivel de Panamá, si tuviéramos que hacer una evaluación en una escala de 1 a 5 en el uso de nuestro idioma. No es justo que me pongan a evaluar de 1 a 5. Bien, de todos es sabido que tenemos problemas en español. Desde las aulas de clase se percibe un problema. Y definitivamente el idioma español es el idioma oficial, es la herramienta que utilizamos todos para poder comunicarnos, y en nuestro trabajo pues igual utilizamos el español. Definitivamente sí hay un problema, no les voy a evaluar de 1 a 5 cuánto es, pero eso se evidencia. Los profesionales demuestran cuando se les entrevista en los medios de comunicación problemas en algunas expresiones. En las escuelas los papás se quejan de que sus hijos dan clases y tienen un carnaval de tildes y no saben por qué. En definitiva, sí hay un problema serio en español, pero la buena noticia es que sí se puede mejorar. Y se puede mejorar considerablemente en la medida en que nosotros empecemos a tomar acciones. Hay muchos documentos que hablan de cómo debe mejorarse la educación, pero ¿dónde está la acción? Entonces ahí es donde tenemos que llegar, y ahí es donde nosotros, Horizontes del Saber, con 25 años de experiencia, hemos desarrollado herramientas impresas y herramientas digitales con el fin de ayudar al usuario del idioma español a mejorar el uso en el correcto uso del idioma. Si bien es cierto, profesora Milvia, usted habla de que no le vamos a poner una calificación, pero si lo miramos a nivel de Centroamérica o el resto de Latinoamérica, tenemos una mejoría, por lo menos a nivel de Centroamérica. Panamá, el uso del español, podríamos decir que es mejor que como se habla o se escribe en el resto de Centroamérica. No, yo pienso que tenemos un problema a nivel general. A nivel general, los errores se encuentran en muchos medios de comunicación nacionales, pero también en medios de comunicaciones internacionales, donde se habla el idioma español. Entonces, definitivamente, eso trasciende fronteras. Incluso en una entrevista que se me hizo hace algunos años, me preguntaron si el Internet había venido a deteriorar el idioma, si hubiese sido mejor que no llegase Internet a nuestras aulas de clases y a nuestra vida. Evidentemente eso no puede ser. El Internet es una herramienta poderosísima
que debería estar de hecho en todas las aulas universitarias y en las aulas de clases de nivel primario, premedia y media. Debería estar allí. Lo que el Internet ha traído a nosotros y a los usuarios del idioma español es un reto mayor, tanto para los padres de familia como para los docentes. Porque muchos dicen, bueno, pero eran los muchachos cuando chatean y escriben de cualquier manera. Abrevian. Sí, pero eso no es justificación. Ellos pueden hacer eso, pero ellos acá deben tener conciencia de qué es lo correcto. Justamente, Saray, hablando de la parte docente, si nos enfocamos en un sector específico profesional, la profesora Nicolasa, que además también pues, es decana de extensión de la UDELAS, nos puede hablar de esto porque, profesora, muchas veces vemos, en el caso de la formación de los niños en las escuelas primarias, padres que se molestan porque un maestro de otra materia que no sea español le está corrigiendo las tildes, las comas, o les califica, o les baja a punto un ejercicio en un parcial en la universidad porque no es su materia, pero es un docente, debe formarlo de manera integral y ustedes tienen esa herramienta y ese poder para hacerlo, para que la educación y el uso de español sea realmente el correcto. Sí, muy buenas tardes. Precisamente, escuchando a la profesora Milvia, en general sí coincido en que existe un serio problema del uso correcto de nuestro idioma y eso se puede ver y se puede corroborar en diferentes ámbitos, ¿no?, de la vida. En general, en el ámbito de las aulas de clases, hay un problema también intergeneracional, porque la comunicación ha variado en términos de lo que acaba de mencionar la profesora, y los jóvenes, más que todo la población joven, ha querido como instaurar esta nueva forma de comunicación abreviada a través de los medios, sobre todo digitales. Yo diría que no solamente a través del chat, sino que esto lo han trasladado incluso a la comunicación verbal diaria, y muchas veces eso pues choca con lo que uno espera de un estudiante. Pero en las aulas, digamos que sí hay un gran reto para el docente, especialmente porque una de las mayores debilidades pienso que tiene que ver con el hecho de que el hábito de la lectura ha sido quizás pasado a un segundo plano, o aquí la profesora nos puede ayudar en esto, porque es muy poco común que los estudiantes lean cuando un docente promueve la lectura en el aula, y vemos la actitud o la respuesta del estudiante no aceptan de muy buenas ganas leer un libro. Y algunos dicen, bueno, lo que pasa es que lo hacemos digitalmente. Entonces, ahí hay una primera, digamos, barrera. O la tendencia que se tiene de que le piden, lee un libro y se van a internet, sí, buscan el resumen de una o dos páginas. Allí hay un primer reto. Y el segundo, que es lo que menciona Francisco. Por ejemplo, yo soy docente de las cátedras de sociología. Definitivamente, cuando los estudiantes nos entregan las pruebas, al menos yo soy una de las docentes que leo y corrijo. Y cuando entrego el examen corregido, el estudiante me reclama y me dice que, en primer lugar, no está de acuerdo en que le haga las correcciones porque no soy profesora, no le estoy dando la materia de español. Era lo que decía Francisco. Y en segundo lugar, menos aprueban que el profesor le reste puntos, porque el examen puede estar muy bien, pero tiene cantidad de errores ortográficos que para cualquier docente, por ejemplo en mi caso, diría es que como docente de un aula universitaria no debería aceptar que un estudiante universitario me entregue una prueba con tantos errores ortográficos, por decirlo menos, porque no es solamente los errores ortográficos propiamente, sino también en términos de recibir una buena redacción con
con todo lo que ello significa. Entonces siento que sí, son retos importantes que estamos llamados a resolver los docentes en el ámbito universitario, que recibimos ya al estudiante que ha pasado por el nivel básico y el nivel medio. Entonces, cuando ya llega a un aula universitaria, diríamos, poco lo que ya nosotros podemos corregir. Pero hay una realidad también que hay que decirla. Eso es en el caso de la profesora Nicolasa, o hay profesores que se preocupan por recuperar el español o porque el estudiante escriba de la manera correcta. Pero ¿qué pasa cuando ese docente simplemente no le corrige, ve que hay un error, lo deja así y el estudiante va a seguir escribiendo de esa manera porque él no lo ve? Porque él dice simplemente, si ya no me corrigió es porque eso está de la manera correcta. ¿Qué pasa también con el estudiante que está todavía en primaria, que nadie le corrige, o a veces hasta el propio maestro, porque se han visto casos que el propio maestro escribe mal? Sí. ¿Qué pasa con eso? Pero esa respuesta la vamos a tener luego del cambio comercial. Recuerden que pueden dejar sus comentarios e interactuar con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram como @UdelasOficial. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta en este su programa La Voz Udela. Les recordamos nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, @UdelasOficial, y en Facebook como Udelas Universidad. Antes de ir al cambio, Francisco, hacíamos una pregunta que a veces ya se ha visto recurrente, por lo menos en redes sociales. Maestros que escriben de forma incorrecta y son los que nos están preparando a nuestros pequeños para hacer el futuro. Y también, como decía la misma profesora Nicolasa, la decana, colegas que escriben mal, y el profesional que se está formando en las aulas universitarias, porque ya ese es otro nivel, se va con ese error al mercado laboral y luego decimos, ¿qué pasó aquí? Él pasó por una primaria, luego fue a una secundaria, está en una universidad, está siendo un profesional y ahí está el error. Bueno, hay varios puntos con respecto a esto. Sí se encuentran muchos docentes que tienen errores, y hablábamos en el espacio antes de salir ahorita a conversar, hablábamos sobre el problema que hay con los errores que se cometen y que no se dicen, y que incluso hay docentes que utilizan libros que ellos reconocen los errores en los libros, pero no dicen nada. Y los niños siguen aprendiendo y siguen estudiando de esos libros con errores. Ahora, con los docentes, no solamente son los docentes, esto está generalizado. Y esto nos lleva a pensar entonces en la metodología que se está usando en el aula de clase. ¿Por qué pasan niños con errores? ¿Por qué llegas a ser maestro y tienes errores? ¿Por qué llegas a ser doctor y tienes errores? Y así te vas. Entonces, definitivamente tenemos un sistema memorístico que impera en la mayoría de las aulas escolares. Cuando nosotros sustituyamos esa metodología memorística por un sistema de enseñanza y aprendizaje por competencias, nosotros estaremos cambiando. Cuando nosotros, decía la doctora sobre la lectura, cuando nosotros todo el material que damos en el aula de clase lo damos en contextos, ¿esto qué quiere decir? Que todo el material que nosotros tenemos que abarcar por un plan curricular lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer dentro de contexto, dentro de lecturas, dentro de situaciones reales. De manera que muy indirectamente vamos a estar habituando a ese estudiante a la lectura. Entonces, ustedes decían de la tilde. Es que la tilde no se queda solamente en el error de, ay, se me olvidó poner una tilde. No, es que le cambia el sentido. Es que una coma mal puesta y un punto y coma mal puesto lo puede llevar hasta la cárcel. Y usted dirá, pero qué exagerada. No. Sí. Es igual, es como un doctor que escriba una receta. Inyecte, no, pero es que lo pone mal. Eso si no pasa nada. La tilde, inyecté tal dosis, no es lo mismo. Claro, no es lo mismo. Entonces, además de eso, ¿qué pasa entonces con las capacitaciones que se le dan a nuestros docentes? Esas capacitaciones tienen que ir entonces orientadas a solucionar todos estos problemas que se están reflejando. Mira lo que está sucediendo. Estamos mandando a los niños a unas pruebas PISA. Como yo siempre he dicho,
se mandan a los niños sin paracaídas, se les sube un avión y se les tira sin paracaídas. ¿Cómo puede usted llevar a unos niños a unas pruebas que el sistema es totalmente diferente, el sistema de las pruebas a las que ellos se van a enfrentar, totalmente diferente a las pruebas memorísticas que hacen en el aula de clase? Entonces usted tiene que llevar al niño a la inferencia, a comprender, a que el niño sea capaz de leer. ¿Por qué cree usted que los muchachos en secundaria, sobre todo, no quieren ejercicio con el libro abierto? No los quieren. ¿Y no los quieren por qué? Porque tienen que leer, porque tienen que inferir, porque tienen que comparar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en el aula de clase. Dice el señor Andrea Schleicher, del secretario de las pruebas PISA, las empresas no te contratan por lo que tú sabes. Google sabe todo. Las empresas te contratan por lo que tú sabes hacer con lo que tú sabes. Y entran entonces allí los pilares de la educación. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a hacer y aprender a convivir. Aprender a hacer y aprender a convivir. ¿Dónde nos quedamos nosotros? En aprender a conocer. La parte que mencionó usted, el fenómeno de las redes sociales, la tecnología, el internet que ha llegado. Profesora Nicolasa, ¿cómo podríamos evaluar qué tanto nos ha implicado, qué tanto nos ha trastocado la comunicación en todos los ámbitos profesionales, en educativos, para que ocurran este tipo de deformaciones y problemas a los que nos estamos enfrentando actualmente? Bueno, retomo la palabra de la profesora Milvia, y esto pues es un asunto de país, de Estado, y tiene que ver desde el diseño o la concepción de una política pública sobre la educación, porque hay que empezar a pensar lo que queremos lograr en materia de educación para entonces luego quizás hacer la prueba que usted dijo al inicio, cómo nos vamos a evaluar, porque yo no puedo evaluar si no he diseñado previamente una buena política en materia educativa. En este sentido, sería como empezar de cero, profesora. Sí, sí. ¿Cómo cómo lograr ese cambio, ese salto cualitativo en materia de metodología de enseñanza-aprendizaje desde la edad cero y empezar los cambios para tener resultados en un periodo X determinado con las nuevas generaciones? Porque definitivamente las que hemos formado y estamos formando vienen en un modelo y en un esquema que ha demostrado, y que creo que no hay que hacer muchas valoraciones, que ha demostrado que está fracasando y que está dando unos resultados que no son los que nosotros queremos para la sociedad panameña, porque ya tenemos el problema. Entonces, cuando nosotros recibimos a nivel ya del tercer nivel, que es la educación superior, recibimos a esos estudiantes que llegan a nuestras aulas, ya las universidades nos enfrentamos a un nuevo reto que no debería ser, y es cómo vamos a hacer las adecuaciones necesarias para nivelar a esos estudiantes que llegan con esas deficiencias y puedan salir airosos en sus estudios de nivel superior. Hablando de esas deficiencias precisamente, profesora Nicolasa, para entrar en la parte ya esta de lo que vemos habitualmente, profesora Milvia, los errores comunes que encontramos. Uno de ellos, usted lo mencionó, el tema de las tildes, pero nos encontramos, por ejemplo, en chats, hablando de la tecnología, que no saben diferenciar un porqué de un porqué. Es que quiero decir que ¿por qué me diste eso? Y te pongo porque me diste eso, no es lo mismo, le cambia totalmente el sentido. Y así como eso nos vamos a un tron, el aiga, otra palabra que utiliza mucho a veces también, el más sin embargo. El más sin embargo, el habemos. Entonces, usted, como su experiencia como escritora y como profesora, todo ese tipo de ejemplos que nos encontramos en la calle a diario y en todos los niveles, porque no solamente es un problema del sector popular, también lo encontramos al más alto rango. Oh, sí, claro. Basta con poner las noticias y ver las entrevistas. Sí, ver las entrevistas, ver las personas que
que se comunican a través de la televisión. Mira, esto es serio y se está profundizando cada vez más, porque si bien el profesional salió con esas fallas, este profesional de hoy tiene que aprender a escucharse. Este profesional tiene que salir a buscar ofertas académicas que le garanticen que puede él enterarse de cuáles son los errores que está cometiendo y cuáles son los errores de mis compañeros que yo estoy escuchando día a día. Pero para eso tiene que buscar cómo refrescar los conocimientos si salió hace 20 años de las aulas escolares. Pero así como ustedes decían, encontramos errores y me decían antes del programa, ¿cuál es el error más común que hay? El verbo haber. Usted escucha que la gente dice, habemos 4 en esta mesa, pero ayer habíamos 10 y han habido cambios y había muchas protestas y debían haber manifestaciones. Todo lo que he dicho está errado, todo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos lograr mejorar? Pienso que a nivel ya de profesionales, asistir a seminarios, a diplomados que les permitan perfeccionarse. Y a nivel ya, como usted decía, de la educación per se, es llegar con los maestros. Es imperativo llegarle al maestro para que el maestro aprenda desde las bases. Que bueno, yo estudié 5 años, 6 años, ¿por qué no lo sé? No importa, pero hay que empezar en algún momento. En estos días me llamaba un muchacho y me dice, ¿usted está anuente de que pasó no sé cuánto? Digo, espérate, que estoy de acuerdo. No. Él lo que quería decirme era, usted está enterado, pero es que estar anuente no es estar enterado. ¿Y por qué les digo este ejemplo? Para que vean que los errores que se están dando actualmente trascienden las tildes y trascienden las comas. Ya va en el mismo sentido de la redacción, en el mismo sentido de lo que se quiere decir. Profesora Milvia, muchas personas catalogan el español como uno de los idiomas más difíciles del mundo. ¿Es realmente el español difícil de aprender tanto para hablar como para escribir? Para esa respuesta la vamos a tener Saray luego del cambio. Recuerden que pueden sintonizarnos en Nacional FM y en nuestras redes sociales en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram como @UdelasOficial. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta con más de La Voz Udela Saray, hoy tocando un tema del uso correcto del idioma español en la tecnología. La profesora Milvia Solano, también escritora panameña, nos ha estado empapando un poco la parte práctica y siguiendo, Saray, habíamos dejado una pregunta y era ¿qué tan difícil es aprender el idioma español? Porque para muchos es uno de los idiomas más difíciles del mundo. Bueno, el español, honestamente, si me preguntan a mí, les voy a decir que es hermosísimo. Yo siento que el idioma, si se enseña bien, se aprende bien. El problema es en cómo le enseñaron el español. Si le enseñaron a saque el libro y subraya, por supuesto que usted se duerme. Si lo ponen a usted a memorizar una canción y con eso usted llevó 5 en el boletín o porque llevó una figurita, pues usted eso no le... Pero si se enseñara como debe ser por comprensión y si se le enseñara a usted cómo usted, esa regla que usted comprendió, la traslada al resto del idioma, créame que va a amar el español. Un error común en la parte de formación de español, en escritura, en gramática, nos ponen a descomponer una oración para encontrar los artículos, el sustantivo, y las personas no dan más allá de encontrar el sujeto y el predicado, porque es lo único que le enseñan en la primaria, a dividir el sujeto y el predicado. Y cuando le pide algo más, pues ya no sé cuáles son los artículos, no conozco las preposiciones, y así nos vamos. Y hablábamos ahora ahí en el cambio de algo típico, hablando de la tecnología. Hoy día todo el mundo pone estados de WhatsApp. Y en los estados pluralizan todos los verbos en presente, profesora Milvia. Le ponen fuistes, comistes, o dijistes. O si no, todo en diminutivo. O todo en diminutivo. ¿Por qué ocurre esto? Sí, lo que pasa es que no es comistes, dijistes, tuvistes, porque esa es una forma normal de la conjugación de ese verbo. Yo dije, tú dijiste,
Él dijo, nosotros dijimos, no termina en S. Alguien inventó de pronto ponerle la S y se fue generalizando, pero es dijiste, comiste, temiste, porque esa es la terminación normal de ese verbo conjugado. Y los diminutivos que también. No es pluralización, que no es pluralización. Entran los diminutivos de ahorita, hace un ratito. Bueno, eso es en un lenguaje coloquial, pero en un lenguaje formal no deben utilizarse los diminutivos, salvo que se esté en un ambiente profesional, pero muy amistoso o de mucha confianza, usted puede usar el diminutivo. ¿Cómo hacer para que los grupos logren distinguir cuándo es el ambiente formal del ambiente coloquial? Porque llegamos a una oficina, a una entrevista y le digo, es que yo no entiendo, llegué tarde porque tomé un taxi, entonces ya llevamos el ambiente coloquial, me quedo, sí. lo traslado. Bueno, ahora cuando vamos al diplomado les voy a hablar sobre eso, porque allí ustedes van a ver eso de los niveles del lenguaje. Eso lo vemos en el diplomado y eso es importante, es cierto, saber los niveles. Algo que también pasa mucho, Francisco, y eso hay que decirlo, se ha invertido mucho en que los niños aprendan a hablar otro idioma, porque tienen que hablar el inglés, porque tienen que hablar el francés, el mandarín, cualquier otro idioma, hasta el turco, pero no aprenden ni siquiera a hablar bien el español. ¿Cómo se hace con eso? Bueno, definitivamente, si usted busca los estatutos de los diferentes países, de diferentes idiomas incluso, el primero que aparece es la lengua materna. O sea, usted primero tiene que dominar su lengua materna y luego pretender aprender todos los idiomas que quiera. Y mientras más idiomas usted aprenda, mejor. Pero no puede usted dominar 3, 4, 5 idiomas y el suyo machacarlo o hablarlo mal, no saber hablarlo. Entonces, no. Es primero dominar su lengua materna, incluso pudiera a la par, pero tienen que hacerse esfuerzos para mejorar las bases del idioma español. Eso es definitivo. Y continuando, Soraya, con los ejemplos que teníamos de las palabras, nos encontramos popular aiga. Bueno, ¿cómo hacerle entender a las personas díceselo. que no? Díceselo. Ajá, el aiga. Bueno, vamos con el díceselo. El díceselo, si yo le digo a usted, dile a tu jefe lo que te pasó, dile a tu jefe lo que te pasó, luego yo resumo y le digo, díselo. Pero entonces ese díselo, no estoy haciendo más que agarrar el imperativo del verbo decir, di tú a tu jefe lo que te pasó y utilizar los pronombres que van a sustituir lo que te pasó y a tu jefe. Eso se traduce en el imperativo di más sé a tu jefe y lo que te pasó. Usted lo une y surge una palabra esdrújula con tilde, díselo, escrito con S. Pero ¿qué resulta? Que la gente cree que como es díselo del verbo decir, sí, debe mantener la C. C y escriben díselo con C. Y los más aventurados dicen entonces díceselo, porque de todos modos quieren mantener la C del verbo decir. Lo correcto es díselo con tilde y con S. Y con lo de aiga, pues no existe aiga, eso es un barbarismo. Es haya del verbo haber. Yo quiero que haya más estudio, pero nunca haya. No. Y el haya con ella, que es de encontrar, porque la vez pasada salió en un periódico, hayan serpiente exótica, y escribieron hayan con Y. Con Y, wow. Entonces es de encontraron serpiente exótica. ¿Y de dónde viene entonces esta confusión de poner haya por aiga? Bueno, le voy a decir algo. Yo siempre he pensado que esos errores, bueno, deben venir de la familia, ¿no? ¿Y por qué siguen manteniéndose? Vamos a suponer que una familia en su núcleo, bueno, él le enseñaron y él siguió usando aiga, pero ¿por qué en pleno siglo XXI tenemos niños hablando de aiga, profesionales hablando de aiga y adolescentes hablando de aiga? Simple y sencillamente porque en el aula de clase hay que poner al niño a leer, hay que escuchar al niño, hay que crear debates que le permitan al docente escuchar cuando el niño habla de aiga e inmediatamente hacer las correcciones. Ese es el asunto, porque también uno se corrige. Claro, pero ¿por qué? Porque lo que debe prevalecer en un aula de clase son los debates. Con internet, que está a la altura de un clic, donde usted encuentra toda la información que hace usted todavía con un docente recitando un temario frente al grupo.
hay que analizarlo, hay que debatir, hay que investigar. Tendría entonces que modificarse, como se dice, darle la vuelta a la tortilla, como decimos en buen panameño, y utilizar la tecnología como una herramienta y no como un método de que no lo utilices, eso está mal. Por eso es que escribe mal, porque está utilizando la tecnología. También otro de los errores que se ve mucho, Francisco, y por lo menos aquí ustedes que pues se domina el idioma, es el uso de la C y de la S. Ese también, cuando te preguntan, dije, eso es con B de burro, y yo dije, pues que la otra es V. Entonces, ¿por qué también preguntan? Es que ese es con la de burro o con la de, pero es que una es V y la otra es B, no es lo mismo. Pero mire, o B alta o B chiquita, y uno se pide cuál es la chiquita y cuál es la alta. Bueno, eso se corrigió con los últimos cambios que aprobó la Real Academia. Pero le digo algo bien importante. Si yo le digo a usted y no me contesten, pero si yo les dijera, oye, y si ustedes tienen que escribir, analícese y supervísese el siguiente documento. Dice, analícese, supervise, ¿cómo lo escribo? Uno va, analícese con CS y el otro supervísese SS. Pero ¿cómo lo sé yo? Es ahí donde tienen que entrar las metodologías, es ahí donde nosotros tenemos que enseñarle al maestro, enseñar una regla general y hacer la comprensión debida para que el usuario pueda trasladar esa regla a los cientos y miles de palabras que existen y que responden a esa regla. A eso le he denominado yo reglas de oro. Y créanme que funciona, ¿sí? Funciona. Precisamente Saray como Udelas no se queda con eso de decir y decir y decir, sino que vamos a trabajar en el problema. La profesora Nicolás, a través del Decanato de Extensión, también nos va a presentar aquí junto a la profesora Milvia un proyecto de diplomado que se tiene en UDELAS. Profesor Nicolás, ¿usted conoce bien los detalles de este diplomado? Sí, precisamente por todas estas estos problemas que han sido detectados en todos los ámbitos, como se ha dicho, no solamente en el aula de clases, no solamente en los medios de comunicación, que es lo que quizás notamos más porque es lo que más expuesto está, los medios de comunicación, pero también las empresas, las organizaciones, las instituciones, incluyéndonos, las universidades, se ha detectado una gran debilidad en el uso correcto de nuestro idioma, tanto en la comunicación verbal, pero también en la escrita. Y debido a ello, la Universidad Especializada de las Américas, como suele hacerlo, hemos asumido un reto de buscar una solución a este gran problema, que ya se está convirtiendo en un problema muy serio. Y hemos hecho una alianza con la empresa Horizontes del Saber, que la profesora Milvia ya nos ha dicho, tienen más de 20 años trabajando en este tema. Ella misma es autora de más de 20 obras sobre esta temática y ha trabajado tanto con el Ministerio de Educación como con otras universidades en programas de capacitación. Y por ello entonces la UDELAS ha solicitado pues la preparación de un diplomado, elevarlo de un curso a un diplomado para ofrecerlo fundamentalmente a gremios de profesionales, público en general, docentes, y que es un diplomado que hemos denominado el Diplomado en Competencias Comunicativas en Español. Es un diplomado que va a ser desarrollado en una modalidad virtual, totalmente virtual. Consta de 3 módulos, por lo tanto tiene una duración de 3 meses, son 160 horas y otorga 6 créditos. En este sentido, pues el diplomado quizás empieza como una primera entrega de lo que puede luego convertirse en otros programas de mayor profundidad, pero consideramos que este es un primer diplomado básico y que por eso está abierto a todas las profesiones, no necesariamente a educadores, sino que a todas las profesiones, para que podamos entonces ir dándole solución a uno de esos problemas que nosotros tenemos en la sociedad panameña y poder
desarrollar esas habilidades y esas competencias de las que se nos estaban hablando hace un rato. El diplomado inicia por los módulos de la comunicación oral. Sí, son 3 módulos. Uh-huh. Sí, usted puede. Son 3 módulos. El primer módulo es para... Vamos, los detalles del diplomado los vamos a dar sí, la próxima. en el siguiente bloque. Vamos a cumplir con nuestros anunciantes. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en Facebook, Modelos Universidad, y en Twitter e Instagram como @UDELASOficial. Ya volvemos. Uh-huh. Bien, estamos de vuelta con la parte final de La Voz de Udelas, hoy tocando el tema del uso correcto del idioma español, enfocado también en la tecnología, Saray. Y antes del cambio, hablamos sobre este diplomado que va a presentar Udela. El título del diplomado, profesora Nicolasa. El diplomado en competencias comunicativas en español. Así muy es, Saray. Importante. Un diplomado que va a ser totalmente virtual en su modalidad, Saray. Así que no hay excusa de que no tengo tiempo para ir los fines de semana o en la semana a tomar Pero el diplomado. lo más importante del diplomado es que va a proveer al participante de una bibliografía especializada. Y que además es bibliografía totalmente por la profesora Milvia Solano de Rodríguez. Y precisamente, Saray, aquí tenemos los 6 módulos que tenemos escritos. Uso del verbo haber, dudas cotidianas, y uno a mí que me ha encantado, que deberíamos tener todos, que es el manual para resolver dudas al instante. Lo comentaba la profesora Milvia, que lo buscan mucho en las empresas. Sí, sí. Saray, acá tienes otro. Por acá yo tengo diccionario de ortografía, análisis y sustentación. Por acá está la puntuación. Y que es la guía de la redacción moderna, que Francisco, tú y yo creo que deberíamos tenerlo. Totalmente. Como buenos comunicadores, esa guía de redacción moderna, porque ya tampoco se redacta como lo hacían anteriormente, ya la redacción también cambió. Vamos a hablar un poco de esto, profesora Milvia, cómo se desarrolló entonces para que a través de estos 6 documentos entonces se prepare el contenido del diplomado. Sí, bueno, la herramienta, el diplomado, es una herramienta integral que se desarrolla por competencias y tiene un enfoque constructivista. Aquí nosotros llevamos al usuario a crear puentes cognitivos entre los conocimientos previos que tiene el usuario del que asista al diplomado, los conocimientos que se le están dando o la información, de manera que él construye sus propios aprendizajes. Esto es, que se les cuestiona constantemente. Por ejemplo, si yo le dijera a usted empleomanía, y usted dice empleomanía, ¿por qué me preguntan de empleomanía? Entonces usted inmediatamente empieza a buscar en sus conocimientos previos qué sabe usted de la empleomanía y qué es lo que probablemente usted va a encontrar. Que empleomanía es querer tener buscar empleo o estar desempleado, no sé cuál es la asignación que le dan a empleomanía. No, empleomanía es el afán desmedido por querer ser empleado gubernamental. Pero cuando ya yo le pregunté eso, usted empieza a buscar en su cerebro y allí cada usuario va a construir sus propios aprendizajes y eso garantiza aprendizajes para la vida, aprendizajes que van a ser duraderos. Tiene 3 módulos y lleva un hilo conductor. Empezamos con todas las aprobaciones, todas las reformas aprobadas por la Real Academia. Pasamos entonces a ver los términos que se usan incorrectos. Todos ellos responden a lo que yo he escuchado en la televisión, a todos esos errores de todos los días. Eso es lo que se refleja ahí. Ve, por ejemplo, magíster, que dice magistra, magister y todo lo que quieran. Bueno, todo lo resuelven allí. Viene un segundo módulo que allí tratamos la comunicación verbal y no verbal, porque la comunicación no verbal, que es la gestual y la corporal, ayuda muchísimo a lograr los objetivos de la comunicación. Y así entonces los vamos llevando a la construcción del mensaje. Si usted ve esto, por ejemplo, usted dice, uy, ¿cuándo yo podré escribir un libro como este? Bueno, allí nosotros les enseñamos a componer y descomponer el texto. Cuando usted aprende esa técnica, usted dice, oye, pero yo puedo escribir.
qué fácil es, si nada más tengo que buscar frases, oraciones simples, oraciones compuestas, los conectores y la puntuación. Entonces es que el usuario no solamente aprenda a desaprender los errores que comete y a aprender lo correcto, sino que además se les enseña a redactar. Desde la base empezamos y lo vamos llevando con los conectores hasta que ya llegamos a los textos. Y ahí hablamos de las cartas, de los correos electrónicos, de los informes, de todos los tipos de documentación que existen. Y terminamos para la parte del formato. Usamos entonces el formato APA, que es el que más se está usando a nivel de universidad. Pero el formato APA solamente es para la parte del formato de la carta. Las medidas, los centímetros, cómo va el título, qué es la cornisa, cómo se cita, todo esto. Porque la parte de redacción definitivamente que tiene que estar sustentada en la Real Academia, que es quien rige nuestro idioma. Profesora Nicolasa, otros aspectos importantes del diplomado, el costo y cuándo dar inicio. Sí, este diplomado tiene un costo realmente accesible de 650 balboas. Habrá la posibilidad de descuento del 10% para las personas que se inscriban ya durante el mes de diciembre. Quiere decir que las inscripciones ya están abiertas. Hemos proyectado para iniciar este diplomado en la segunda semana del mes de enero. Ahora le vamos a dar las coordenadas donde pueden escribir y pedir mayor información. Y en ese sentido pensamos que hay ya una gran cantidad de personas, instituciones incluso, Sí. que han decidido, han pedido a la UDELAS que este diplomado sea abierto para su personal, instituciones completas que quieren mejorar pues las habilidades y las competencias de su personal. Entonces, pensamos que es un diplomado que no solamente es necesario, que su costo es accesible, que UDELAS, por ser una universidad pública, una universidad oficial, es un diplomado que les va a otorgar un diploma universitario, ¿verdad? No es un certificado, es un diploma, y le va a otorgar 6 créditos universitarios, 6 créditos oficiales, y que de alguna manera los participantes del diplomado van a poder entonces culminar estos estudios con una aplicación práctica en el campo de donde se desempeña. Por ejemplo, ya aquí tenemos los 2 primeros alumnos de UDELAS que se van a registrar. Ya tenemos también otra lista de otras 7 personas, 8 de la UDELAS que también han pedido inscribirse, de modo tal que seguro este diplomado va a ser de una utilidad para estos 2 jóvenes profesionales del periodismo y que nos van a ayudar mucho en lo que la UDELAS hace a través de este programa. Profesora, hablando de esa utilidad, profesora Milvia, el tema de que la gente comprenda cuán importante es el lenguaje verbal y además el lenguaje corporal. Exacto. Que siempre tenemos pues para... Que a veces pensamos que no dice nada, pero que dice todo. Exacto. Y que es muy importante que las personas tengan, ya sea en el ámbito profesional, como en el hogar, en la escuela. Claro, lo que pasa es que además deben saber que deben ser cónsonos. Usted no puede estar diciéndome, por ejemplo, uy, qué alegría verte, y las palabras dicen algo y usted está con el ceño fruncido. Entonces, ahí no, ahí hay disparidad y confunde entonces al interlocutor. O cuando cometemos el típico error del Chavo del 8 de decir sí, pero negar la cabeza, entonces... Claro, entonces, y lo que usted dijo, no se dan cuenta de la importancia de el lenguaje corporal cuando uno conversa, cuando se habla. Hay encuestas que dicen, hablando de saliéndome un poquito del tema, pero antes de olvidarlo, hay encuestas que hablan de las habilidades blandas. Se han hecho encuestas, por ejemplo, LinkedIn hizo encuesta para 291 directores de recursos humanos en Estados Unidos, y los 291, de los 98% dijeron que uno de los problemas difíciles que tienen al momento de querer contratar a alguien
son habilidades en la comunicación, ya no en la materia para la que ellos van a ser contratados, sino en la comunicación. Y tiene lógica, porque la comunicación es lo que mueve todo, la empatía, el trabajo en equipo, todo lo que se haga en una empresa. La comunicación tiene un factor importante. Y parece mentira, a veces hay personas que ni siquiera quieren hablar en público o no se atreven ni siquiera a hablar en voz alta, porque uno a veces como que lo escucha susurrando y uno se pregunta, pero ¿por qué no habla, no gesticula bien las palabras que está diciendo? ¿Qué pasa con esa persona? Pero ¿qué pasa? Que cuando ya uno los escucha es que a veces tienen problemas para pronunciar o se comen las S, porque eso es un error común que muchas personas cometen, se comen las palabras. Esas son las barreras de la comunicación, que es otro de los temas que nosotros... El diplomado tiene una ventaja grandísima y es que lo va llevando de lo menos a lo más. Entonces lo va llevando y lleva un hilo conductor que lo va llevando a usted desde lo principal, que es todas las reformas que se ha aprobado, y va subiendo hasta que lo lleva a la redacción. Bien, Sara, importante para destacar los números de teléfono son el 501-1089, ese es el programa diplomado de la UDELA, 501-1089, o también el 235-8550, que es Horizontes del Saber. Así que eso es importante, también está por ahí, Francisco. El correo @hablebien.net. Aquí entonces podemos buscar toda la información referente a este diplomado importantísimo para todos. Profesora Emilia, profesora Nicolasa, muchas gracias por acompañarnos en este programa La Voz de UDELA, y con ustedes, amigos televidentes, será hasta el siguiente miércoles con una nueva emisión. Hasta pronto. Hasta pronto.